Salve María, queridos amigos. Estamos en el santuario de Lourdes. Y junto al padre Carlos Werner queremos contarles la impresionante historia de las apariciones de Nuestra Señora. No se lo pierda, acompáñenos. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio, el podcast católico que preparamos con tanto cariño desde Salvador normalmente, pero hoy, como podrán ver, desde un lugar súper especial. Nos encontramos en Lourdes, uno de los santuarios más bendecidos que existen en Europa y una de las apariciones de la Virgen más importantes ocurridas en la historia. ¿Por qué? Porque para una humanidad enferma por el pecado y enferma por muchas cosas, Dios tiene una respuesta que es enviar a su madre para darnos un mensaje muy importante. Y para hablar de todo esto, estamos con la presencia, con la compañía de nuestro queridísimo padre Carlos Werner, a quien ustedes ya conocen en nuestro canal por otros programas y a quien agradecemos mucho su tiempo y su compañía. Salve María, padre Carlos, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Acá hemos venido a rezar, sobre todo a rezar por todos, pero también pues a contarles un poco estas apariciones tan impresionantes. Todo empieza en 1830. Ajá. No aquí, sino en París, mucho más al norte, a 8 horas hoy en día de coche, de vehículo, de aquí hasta París, con las apariciones de la Rue de Bac, apariciones en las cuales la Virgen, uno de los pedidos que hace es que abran la capilla de las apariciones para que el público pueda acceder. Es un punto. Y otro punto es que ella en la medalla coloca, oh María, concebida sin pecado, ten piedad de nosotros que recurrimos a ti. O sea, son dos mensajes importantes, ya una alusión clara a la Inmaculada Concepción y un pedido claro también para que los padres, en el caso los confesores de Santa Catalina Labouré, abran la capilla al público, a los fieles. La cuestión es que eso se cumplió por la mitad, porque sí se hizo la medalla, que después fue conocida como la medalla milagrosa, todo el mundo la tiene, todo el mundo la venera, pero la capilla jamás se abrió a la devoción popular, sino hasta después de la muerte de Santa Catalina Labouré. Entonces, cuando suceden las apariciones en Lourdes, Santa Catalina Labouré dice, es lo que yo decía, la Virgen se ha ido lejos de París porque en París no le hacen caso. O sea, había un designio providencial de hacer con que ese privilegio mariano de la Inmaculada Concepción fuese no solamente conocido, sino objeto de una devoción singular, especial, muy especial, y que eso repercutiese en todo el mundo. En aquella época el país central no era Estados Unidos de América, que era prácticamente un recién nacido, andaba gateando todavía, sino que era Francia. Entonces tenía que ser en Francia. Y aquí entonces que la Virgen, para romper el hielo, para romper el yeso donde le habían querido como que atar los brazos, se viene a Lourdes, que es un pequeño pueblito perdido de los Pirineos franceses, para de aquí irradiar toda la luz de su gloria como Inmaculada Concepción siempre. El dogma de la Inmaculada Concepción ya había sido proclamado años antes de las apariciones. 4 años antes. 1854 el Papa Pío IX, volviendo a Roma de su exilio en Gaeta, había hecho la promesa a la Virgen de que proclamaría el dogma si ella le permitiese volver y recuperar el trono pontificio, pues había declarado el dogma de la Inmaculada. Ahora, padre, proclamar ese dogma en la época era como que un golpe muy fuerte para lo que el doctor llamaba la revolución, para todo esa, o sea, para el mundo, que el Papa saliese con esa afirmación, esa declaración de que Nuestra Señora era inmaculada, era algo fuerte. ¿Por qué? Porque se oponían algunos sectores liberales en la Iglesia. Sobre todo aquí en Francia había algunos obispos liberales, uno de ellos Dupanloup, que aparecerá después visitando a Santa Bernadette para ver si las apariciones son verdaderas o no, y sale conmovido, en principio hasta las lágrimas, pero era un obispo muy liberal.
¿Y por qué se opusieron? Él fue el único obispo que escribió contra, no contra porque él no creyese, sino porque no le parecía oportuno el dogma, porque el Papa consultó a todos los obispos de la Iglesia Católica. Bien. ¿Por qué se oponían esos sectores liberales? Bueno, porque decían que pues, el acercamiento, ¿verdad?, a las otras confesiones cristianas iba a quedar dificultado, etc. Pero la revolución en general, ¿por qué tenía miedo de proclamar este dogma? Porque la revolución, y esto usted lo sabe, hermano Sebastián, pero quizá la gente que nos asiste no lo sabe, vive mucho más de debilitar al bien que de fortalecer al mal. Claro. O sea, la revolución funciona como las bacterias y los virus. Bajan las defensas, ellos se hacen fuertes. Sí. Suben las defensas, ellos se hacen débiles. Claro. Entonces, bajando el fervor del pueblo católico, la revolución tiene poder. Subiendo el fervor del pueblo católico, la revolución queda endeble y pierde el poder. El resultado fue que si se proclamaba este dogma, la explosión de devoción mariana iba a ser enorme, el fervor iba a subir muchísimo de temperatura y el proceso revolucionario se iba a ver muy paralizado. Claro. Y fue eso lo que sucedió porque la revolución no recibió un golpe, recibió dos. Recibió el dogma, bueno, ya había recibido la medalla milagrosa, el dogma, y después del dogma estas apariciones que fueron ya un golpe fuertísimo, sí. Que realmente retrasó mucho el proceso revolucionario. Padre, aprovechando que estamos ya aquí, atrás tenemos la gruta de Masabiel, donde se dieron las apariciones, o gran parte de las apariciones, y estamos sentados en el lugar donde se dio la última aparición de la Virgen. Quizá entremos en sí en lo que fueron las apariciones. Después tendremos la oportunidad, este va a ser un podcast un poco diferente porque iremos a los lugares donde se dieron los hechos. Después hablaremos quizá de la vidente en cuanto su infancia, en cuanto después su vida religiosa, pero centrémonos ahorita en lo que fueron las apariciones en este lugar. ¿Cómo fue que ella llega a este lugar y cómo es que Nuestra Señora se le manifiesta en 18 ocasiones, ¿no? Impresionante, se dice rápido. 18 ocasiones en que la Virgen quiere hablar con ella, quiere presentársele a ella y quiere utilizarla a ella como instrumento para difundir ese mensaje tan maravilloso de Nuestra Señora. Un mensaje que, digamos, hay parte que es secreto, incluso hablan de 3 secretos también, pero con lo poco que la Virgen habló para toda la humanidad, es grandísimo el mensaje que nosotros tenemos que aprender y bueno, comprender de estas apariciones. Sí. Bueno, estas apariciones hablan más por vía de hecho que por vía de palabra, ¿de acuerdo? En general las apariciones hablan en esas dos pistas. La vía de hecho, por ejemplo en Fátima, el milagro del sol, la vía de la palabra, los 3 secretos que fueron revelados, las visiones y tal. Aquí la parte, digamos así, revelado de palabra fue muy escueto, lo podemos sintetizar en penitencia, oración por los pecadores, tristeza de la Virgen por los pecadores. En una de las apariciones la Virgen parece que se va para atrás y Bernadette la sigue de rodillas andando en la gruta en dirección a ella y se pone muy triste y dice rezad por los pecadores. Después dice penitencia, penitencia, penitencia. El tema del agua que la manda y Bernadette se pierde un poco el día que la Virgen le manda a buscar el agua, va a salir de la gruta, después la llama la Virgen y ella mira para atrás, la Virgen le manda ir a una esquina de la gruta donde actualmente está la fuente. Ella va a escarbar allí, la Virgen le pide que beba, el agua está enfangada, tiene que beber el agua medio enfangada y lavarse la cara con el agua medio enfangada. Después le manda a comer grama una humillación. Una humillación para hacer penitencia por los pecadores. Pero en fin, la fuente de agua es la segunda parte de la revelación, que va a ser fuente de cura. Hay 2 milagros, luego enseguida el ciego que ve sin nervio óptico, que va pues a referendar, a apoyar mucho la autenticidad de las apariciones, y esta señora que tenía un brazo tullido que toca el agua y se le libera inmediatamente. Y esto fue durante las apariciones o los primeros días después de las apariciones. Y finalmente, pues, el tercer gran mensaje, que es muy interesante, es que yo soy la Inmaculada Concepción. La Virgen se presenta como la Inmaculada Concepción a una niña que hasta ahora le llama aquello, aquego. ¿Qué es? ¿Es la Virgen? No, es aquello. Yo no sé lo que es. Era muy de pueblo realmente, Bernadette. Es aquello. Ella reconocía que era guapísima, que tenía una sonrisa extraordinaria, que, bueno, la Inmaculada Concepción, ¿qué tiene de fuerte esto? Primero que a los ojos del cura, que era un buen cura párroco, que evidentemente no se había embarcado a la primera porque la iglesia es cauta, que había exigido pruebas, que quería que naciesen rosas en pleno invierno porque era febrero, un frío, aquí de congelar el pensamiento. Sí, ahorita en septiembre estamos así. No, el párroco, usted estaba... Por eso es que el párroco, entonces, el párroco pues no, estaba un poco reticente cuando la niña llega, una niña no escolarizada, que no ha hecho el catecismo, porque
Intentaron que hiciera el catecismo, pero no lo consiguió, eso lo contaremos más adelante. Pues llega la niña y le dice el párroco, ya sé el nombre de la señora. Y el párroco le dice, ¿ah, sí? Entonces era la Virgen María. Dice, creo que no, porque ella es la Inmaculada Concepción. Claro, que para una niña de esa Entonces, para una niña de ese falta de nivel... instrucción era algo súper teológico que ella ni comprendía. Sí, no tenía. el dogma es verdad que había sido proclamado 4 años antes, pero recordemos que en esa época no había periódicos, Claro. no había televisión, no había radio. O le llegaba a través de las catequistas o no le llegaba. No el había- cura párroco los domingos no andaba hablando Sí. de dogmas porque la gente no entendía. Y entonces esta pobre no sabía tenía ni idea de lo que era la Inmaculada. Una señora que la acompañó a decirle al párroco le tuvo que explicar después qué Sí, significaba claro, para claro. convencerla de que era la Virgen María. Claro. O sea, ella misma no se enteraba de que era la Virgen María. Esos son los 3 grandes mensajes de Lourdes que son, digamos, más significativos. Ahora, por vía de hecho, ¿qué es lo que tenemos por vía de hecho? Bueno, primero, la cosa más significativa es lo que podríamos llamar, y que al Dr. Pino le llamaba mucho la atención, y que al Dr. Pino le proyectaba mucho a las gracias que van a ser derramadas todavía por el corazón de María sobre la humanidad, es, digamos, una especie de ennoblecimiento. Ujú. Entonces, eso que se cuenta siempre, ¿no? Que la Virgen, bueno, en la primera aparición, la niña ve una especie de resplandor sobrenatural, una nube dorada, en uno de los nichos de la gruta, queda totalmente absorta, paralizada, intenta mirar a las otras niñas a ver si les habla, ¿no? Finalmente, como que la Virgen la absorbe, se le manifiesta, le sonríe, ella queda aterrorizada y el primer reflejo de una campesina de muy buen sentido común saca su rosario por si es una cosa del demonio. E intenta persignarse para rezar, pero el brazo se le paraliza. La Virgen también saca el rosario por la cruz, se persigna a ella y entonces le dice a la niña que haga lo mismo y entonces la niña se consigue persignar. Le enseña a rezar el rosario porque ella cuenta la historia que ella ni sabía rezar el rosario. Ella tenía su rosarito, su chapelet, pero solo rezaba Padre Nuestro, Ciudad de Marías, sin la lógica pues, de los misterios y esto. Ya no, ni eso sabía. Sí, no, ni eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo gente en las apariciones que era escéptica o que era atea o que de verla persignarse se persignaba con tanta unción, tanta sacralidad, tanta nobleza, tanta elevación, que de verla persignarse creyó y se convirtió. Impresionante. Y otro de aquí, uno de los de la alcaldía de Lourdes, que fueron bastante contrarios y sabotearon todo lo que pudieron las apariciones, de verla sonreír a la Virgen, Creyó. creyó. Impresionante. Y una señora que también no creía, le dijo, mire, yo no creo. Entonces, y Bernadette le dijo, bueno, entonces, ¿por qué me interroga? Dice, porque gustaría tal vez de creer, a ver, sonríe como sonría la Virgen. Y entonces la niña, bueno, dice, ahora no sé por qué no la veo, pero voy a intentarla imitar. Ahí la imitó y esa señora lloró y se convirtió. O sea, Impresionante. Bernadette, que era una campesina muy, muy humilde, estaba aquí recogiendo leña para poder encender la pobre chimenea de la antigua prisión en la cual habitaban porque tenían un molino y se habían arruinado, etc. Que era, por tanto, de modales y maneras muy rudimentarias, Rústicas, muy sí. rústicas, muy básicas, muy precarias. Según algunas personas nobles que vinieron a las apariciones, pues se comportaba con una sublimidad que dejaba a años luz la corte más refinada de Europa Impresionante. que existía en aquellos tiempos. O sea, un ennoblecimiento, una elevación nunca antes vista. Es como participar, en cierto sentido, de esa nobleza, de esa realeza de María. Exactamente. O sea, como que usted pasa a Es la ser Virgen que comunica su realeza, hija de una reina, o hija, literalmente. literalmente. Impresionante. Bonito eso, padre. Hija de una reina, muy bonito. Bien, otro lenguaje de los hechos muy importante es que, claro, como lo veremos, pues Bernadette, de hecho, sí se santificó. Y Ajá. ojo, no era ninguna santa, o sea, no era una persona mala, muy preservada, pero vamos, tenía su amor propio, tenía sus caprichos y tenía sus vanidades y tenía sus cosas. Y se santificó. Por tanto, la Virgen le lleva a la vía de la penitencia, porque eso es otro mensaje pues, que le queda dicho a ella, y es que te prometo que te haré feliz, pero no en esta tierra, sino Sí. en el cielo. Y ella, de hecho, abraza su cruz, ¿verdad? Y con eso pues le da mucha autenticidad a las apariciones. Es un hecho muy importante. Padre, y eso es muy interesante que menciona. Te daré la felicidad Sí. aquí, en la otra tierra y no en esta. ¿Qué es la verdadera felicidad? Porque mucha gente piensa que la felicidad pues, se va a conseguir aquí y que la felicidad está en la salud y que la felicidad está en prosperar económicamente y la felicidad está en mil cosas que el mundo nos ofrece. Pero es bonita esa demostración y esa afirmación de la Virgen de que felicidad, felicidad, lo que se dice es en el cielo.
por más que en esa tierra pasemos por las mayores dificultades, por las mayores enfermedades incluso. Que también esto es muy interesante de la aparición de Lourdes, ese milagro permanente que existe con el agua que brota milagrosamente por obediencia, por humildad de Santa Bernardita al obedecer a la Virgen y escarbar, humillarse comiendo la hierba, esa agua que brota, que a muchos ha curado, pero que, vamos a ser sinceros, a la gran mayoría no los cura. Mucha gente viene aquí en silla de ruedas, enferma, y se vuelve a su casa en silla de ruedas. Pero el doctor Plinio decía que volvían con un milagro mayor que la cura física, que era el aceptar con resignación sus enfermedades y sus cruces. Que en cierto sentido es una forma pues, de comprender que la verdadera felicidad no está acá, sino en el cielo. Y para ir hablando del agua, perdón que le interrumpa ya, padre. Estamos conversando. ¿Se acuerda que ayer hablábamos y uno de los hermanos nos comentaba que un fenómeno del agua que la han incluso investigado y la han analizado en laboratorio es que es un agua donde no consigue vivir o sobrevivir ninguna bacteria ni ningún virus? Y que esa agua como que refleja en cierto sentido la Inmaculada Concepción de la Virgen, de que en esa agua no hay ninguna mancha, no hay esto nada. Ha sido un descubrimiento reciente. Sí. Inicialmente el agua tuvo su historia porque Sí. el alcalde de Lourdes la hizo analizar. Ajá. Y el primer Fue un desastre. el primer químico que la analizó no dijo que tenía propiedades termales, que eran muy Vale. ricas en minerales, que no sé qué. Y pronto, él cerró la gruta durante las apariciones, porque la última aparición fue con la gruta cerrada. Fue el 16 de julio, la gruta cerrada. Ah, por cierto, se nos ha olvidado, y hagamos un paréntesis. Hay dos fechas interesantísimas en las apariciones. El 11 empieza. 11 Esa de no es la febrero. fecha más interesante, digamos. 11 de febrero. El 11 de febrero empieza. Después hay otra el 14, después así va y tal. El 25 de marzo, día de la Anunciación, es que la Virgen revela que es la Inmaculada Concepción, ¿vale? Y el 16 de julio, que es la última aparición a Bernadette, Bernadette viene aquí, está aquí al lado, después se lo mostrarán indiscretamente, la estatua donde Bernadette estaba para ver a la Virgen. Tuvo que quedarse de este lado porque estaba vallada la gruta y ella vio a la Virgen como si estuviese en la gruta, más bella que nunca, dijo así. Impresionante. Más bella que nunca, ¿vale? Pero volviendo al agua, entonces, el alcalde de Lourdes, listo, dijo, bueno, cierro esto, hago unas aguas termales y apagamos la cuestión de las apariciones. Con la esperanza de que el obispo, que tardó 4 años en hacer la estudio sobre las apariciones, dijese que eran falsas y él se quedaba con unas aguas termales en Lourdes y tal, porque era ateo. Sí. En aquella época gobernaba Napoleón III, que no era propiamente tan ateo, era un tipo un político terrible, decían que cuando callaba, tramaba y cuando hablaba mentía. Tremendo. Abandonó al Papa, fue por culpa de él que conquistaron los estados pontificios. Se hizo aliado del Papa, pero abandonó al Papa, en fin, fue un falso aliado. Bueno, pues este sujeto, Napoleón III, pues ponía gente en las alcaldías hijas de la Revolución Francesa, entonces eran ateos, y quisieron transformarlo en aguas termales. Después unos químicos más tal la estudiaron y dijeron no, que era un agua normal y corriente. Agua normal, sí. Más adelante es que se ha visto que tiene esa propiedad de no albergar bacterias. Impresionante. ¿Vale? Recientemente, como han encontrado ahí nuestros estudiosos en internet. ¿De acuerdo? Entonces la historia del agua es esta. La cosa es que la propia Bernadette se curó. No sé si usted sabía. Porque ella tuvo un acceso de asma brutal, que ella sentía que tenía una montaña sobre el pecho. Y le decía al médico, ábranme el pecho para que pueda respirar. Pobrecita. Pobrecita. Le pidió, cuando ya le habían desahuciado y le estaban dando la unción de enfermos en aquella época, la extrema unción, esto fue ya en el Molino Nuevo. Tomó un poquito de agua de Lourdes e inmediatamente sintió que la montaña que tenía en el pecho salió y Desapareció. recuperó la salud. Impresionante. Eso no sabía. Entonces, por tanto, o sea, la propia Bernadette fue beneficiada por el agua de Lourdes. No siempre, porque Claro. al final murió de asma. Claro, ¿verdad? claro. Pero bueno, en este caso sí fue... Quizá en el momento no era su momento para morir y La Virgen Nuestra le hizo Señora el quiere milagrito. darle ese... Bueno, entonces, esta es la cuestión del agua que es muy importante. Ahora, hay otra cuestión muy importante que el doctor Pino también marcaba mucho, y es la cuestión del ateísmo reinante en la época. Acordémonos que el siglo XIX es la tentativa de apagar lo sobrenatural. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un gran escritor francés llamado Renan que escribió una vida de Jesucristo totalmente naturalista, como si Jesús fuese, pues, un ser humano normal y corriente al cual después se le mitificó, ¿no? Sus discípulos lo mitificaron, lo sobrenaturalizaron, porque él sí existió, murió, fracasó, se acabó, punto. ¿Verdad? Un Cristo totalmente natural. Sí, una especie de loco que se quiso hacer llamar Y hijo esto, de Dios y lo mataron. esto es una...
era una teoría completamente arbitraria. Sí. Como va a ser arbitraria la teoría de Darwin y otras teorías, Sí. pero la revolución le hacía una propaganda. Los toma como dogmas. Lo presentaban Sí. como un gran estudioso, un gran literato, un hombre ilustrado, iluminado, no sabemos por quién. Pero bueno, en todo caso, en medio de todo ese trabajo de la revolución para abolir lo sobrenatural de la faz de la Tierra, nace esta fuente discretita, súper abundante. Bueno, tiene un montón de litros por día esta fuente hasta Sí. hoy, nunca se acaba. Pero el caso es que Renan vino aquí Para querer desprestigiar. para despreciar. Escribir en contra. Y escribía un autor católico, ¿no? Y se fue oprimido por el peso de los prodigios. Impresionante. O sea, la Virgen venció ese clima de incredulidad, ¿verdad? Y el fervor católico renació tanto. El siglo XIX fue un siglo de renacimiento católico en Francia gracias a todas estas apariciones. La Medalla Milagrosa, La Salette, Pontmain, que fue posterior, Lourdes, y hay otras no aprobadas que digamos, que podrían ser aprobadas, no han sido tampoco No se ha hecho el condenadas. estudio tan Tilly-sur-Seulles y otras que, bueno, pues movieron una piedad, un fervor. Aquí hay cantidad de iglesias neogóticas, bellas, etc. ¿Por qué? Porque la Virgen contrarrestó muchísimo el movimiento revolucionario con su propia presencia. O sea, ella fue aquí como que la capitana de la contrarrevolución. Ella Impresionante. se puso en la cabeza para aplastar la serpiente y hacer con que Francia pues diese sus últimos frutos. San Pedro Julián Aymar, Santa Teresita, hay santos y santos de esa época, ¿no? Que dieron, o sea, una luz y un prestigio a la iglesia impresionante. Bueno, padre, no sé si antes de ir a los otros lugares característicos o obligados de visitar aquí en Lourdes, quizá un mensaje para toda la gente que nos acompaña y que pasa por sus dificultades, pasa por sus pruebas, pasa por sus enfermedades, pruebas de todo tipo, ¿no? Físicas, de fe, pruebas en su familia, hijos que se descarrían cada vez más, que van perdiendo la fe. ¿Qué podemos sacar de enseñanza para todas estas personas que nos están asistiendo y que ven este programa con una esperanza de recibir algún mensaje de Nuestra Señora para sus vidas? ¿Qué les podría decir usted en nombre de Nuestra Señora a todas las personas mire, que están vamos a viendo? hacer lo siguiente, vamos a contar, si poco queda, en nombre de Monseñor Juan, nuestro fundador, las gracias que él recibió aquí, yo creo, porque esa gracia responde a su pregunta muy bien. Fue en el año 1999, 16 de abril, día en que murió Santa Bernadette, y él no lo sabía. Pero el caso es que él estuvo aquí, pasó horas y horas y horas en la gruta rezando, sobre todo rezando sentado. Había un banquito antes, delante de la fuente. Sí. Y viendo la fuente manar agua, rezó y después contó. Dijo que había sido una impresión tan fuerte, tan alta, que necesitaba unos días para poder Decantar todo eso. decantarlo. La cosa es que días después ya no lo contó más. Sin embargo, lo que contó así, al calor de la cosa, cuando volvió a Madrid, porque vino desde España, fue que él había percibido de que las mejores gracias de la Virgen están por ser derramadas. Es lo que él llamó las gracias marianas, ¿verdad? En francés y en portugués, gracias mariales, digamos así. Las gracias marianas, que sería como que si hubiese una compuerta en el corazón de la Virgen, atrás de la cual hubiese acumulado torrentes y torrentes y torrentes de gracia que iban a santificar, a elevar todo tanto, iba a haber tanta luz, tanto fuego, tanta santidad, tanta inocencia, tanto perdón, tanto todo, que nosotros nos íbamos a quedar asombrados. Sí. Entonces, o sea, decirle a la gente que no pierdan la esperanza, que el mundo está cada vez peor, pero que lo mejor de la Virgen está por venir y que hay que seguir firmes en la fe, alegres en la esperanza, como dice San Pablo, y perseverantes y confiantes en la oración, que lo mejor está por venir. Qué impresionante, padre. Qué bonito eso. Esto yo creo como que sería el mensaje. Sí, es como que esa realización de toda la profecía de San Luis María Guión de Montfort también. Ese reino de María que está por venir, que Dios está por intervenir en este mundo y que por fin de una vez por todas va a reinar y que respiraremos María, ¿no? Exactamente. En el reino de María como se respira actualmente el aire, ¿no? Entonces veamos, si la Virgen en aquella época actuó así, le dio el golpe que le dio a la revolución, es verdad, no quiso derrotar a la revolución, ella quiso permitir que la revolución y el mal llegasen hasta este punto. Sí. Pero nos mostró en ese episodio, como en tantos otros, que cuando ella quiera, Puede hacerlo. puede hacer una tal acción interior en las almas que ¿qué puede el demonio? Sí.
Así es, Padre. ¿Qué puede el demonio? El demonio está derrotado ya. Padre, fenomenal. Muchas gracias aquí por esas palabras para toda la gente que nos acompaña y para nosotros también. Perdón. ¿Qué pasó? Nos hemos olvidado del secreto. No, Padre, el secreto. Pero será que... Pero es un secreto, no se ¿Pero puede se contar. puede contar o no? No, no sé. No, si quiere contarnos algo. No, secreto, sabemos Padre. que la Virgen le enseñó una oración y que esa oración Nadie que ella la se la supo. aprendió de memoria Sí. y no se la contó a nadie. Sabemos que la Virgen le dio un secreto que era personal, no se lo contó ni al Papa ni a nadie. Pero sabemos que Bernadette a las tantas tiene un dicho misterioso. Ujú. Y es que cuando ya está en Nevers, le preguntaron sobre por qué estaba la guerra franco-prusiana, le preguntaron si no le daba miedo. No temía a los prusianos, sino La no invasión que odiaba estaban a los haciendo. prusianos. ¿Qué tal? Ella tuvo expresiones así como que ellos son soldados, están cumpliendo su deber, cosas Ajá. así. Por tanto, no los criticó, pero dijo lo siguiente, yo temo, y dice, ¿usted tiene miedo de algo? Y dice, temo solo a los malos católicos. Entonces volvemos a lo mismo. Una niña totalmente analfabeta, que recibió su catequesis ya mayorcita, aquí como veremos, que hizo su primera comunión tarde, que se va a un convento de monjitas de la Caridad, que en aquella época pues no había señales exteriores de crisis en la iglesia como hay hoy en día. Reinaba el Papa Pío IX, que era un papa bastante serio y católico, por lo menos al final de su pontificado. Empezó de una manera y terminó de otra. Bien, y tal, ¿cómo es que ella sale con una cosa así? ¿Quién le enseñó eso a ella? Nos da una pequeña pista de lo que después en otras apariciones quedará mucho más patente, como por ejemplo en Akita, que son apariciones aprobadas por la Iglesia, en las cuales la Virgen dice 2 o 3 veces, mi iglesia está infiltrada. Qué fuerte. Es fuerte. Pero digamos, este dicho de Bernadette es una hipótesis, ¿eh? Esto es una conversación de la cual hacemos partícipe a Aquí. todos nuestros pocos amigos Al aire libre. Acá. al aire libre que nos asisten, pero es una hipótesis, sí, ese sufrimiento de ella, esa tal, era un poco por la renovación de la Santa Iglesia. Pero bueno, esto es una hipótesis que simplemente la Cabible lanzamos aquí. completamente. ¿Por qué? Porque solo sí, ver, pues... es verosímil, pero Sí. no es comprobado, digamos. Claro, Entonces Queda aquí dicho esto. Fenomenal, Padre. Bueno, entonces, ahorita vamos a concluir esta parte de nuestro programa y acompáñenos, no se vayan a despegar porque el programa sigue. Vamos a visitar algunos lugares súper impresionantes, interesantes para que ustedes también conozcan más de la historia de Lourdes, de la historia de Santa Bernardita y para que se sientan ustedes peregrinando aquí con nosotros en este santuario maravilloso. Desde este lugar, Santa Bernadette, el 16 de julio de 1858, vio por última vez a la Santísima Virgen María. Estamos del otro lado del Gaf, la gruta está del otro lado, y ella la vio aquí como si estuviese en la gruta, muy cerquita, más bella que nunca. Algunos meses después, el propio Napoleón III, directamente contra las indicaciones dadas por el alcalde de Lourdes, mandó quitar la empalizada y dejar el lugar abierto al culto, porque su hijo se curó gracias al agua de Lourdes. Estamos yendo ahorita a la parroquia del pueblo donde fue bautizada Santa Bernadette. Evidentemente en su época no existía una iglesia ni tan grande ni con una torre tan alta. Esto fue posible hacerlo después, una vez que Lourdes se volvió una ciudad famosa. En su época era una modesta iglesia. Aquí trabajaba el padre Abbé Pierre Gamal, el párroco, junto con otros 2 sacerdotes que eran sus coadjutores. Es bueno saber que después que la familia pasó algunos años en el Cachot, consiguieron trasladarse a otro molino y en ese otro molino volvieron a salir adelante, gracias a Dios, con el trabajo de siempre, con el trabajo que el papá de Santa Bernardita sabía hacer. Allí vivió en ese molino Santa Bernadette algunos años después de las apariciones, pero todos los peregrinos que venían a Lourdes iban a golpear la puerta del molino sistemáticamente. Finalmente el padre, el párroco, el abbé Pierre Gamal, que había tomado a Bernadette como su hija, pues le aconsejó que fuese a vivir en el hospicio, o sea, en el hospital de las monjitas de la Caridad de Nevers, que tienen aquí un establecimiento. Allí vivió Bernardita algunos años hasta que el obispo de Nevers pues vino a convidarla para ser religiosa. Convite que ella, después de superar algunas dudas, aceptó. En este momento tenemos la gracia de poder persignarnos aquí con el agua bendita de esta pila bautismal que vio nacer a la fe, vio nacer como hija de la Iglesia, como hija de Dios, a Santa Bernardita. ¿Quién diría que aquel pequeño bebé, hijo de una familia tan pobre, que sería una niña tan enfermita, sería protagonista también de una aventura, de una vida tan gloriosa?
Esta es la antigua casa de los sacerdotes aquí en Lourdes. Y aquí estaba trabajando en su jardincito el abbé Pierre Amal, el párroco de Lourdes, cuando Bernardita, entusiasmada, contentísima, viene a golpearle aquí la puerta. Y entonces él abre la puerta y le dice: ¿pero qué ha pasado, hija? Y dice: no, ya sé el nombre de la señora. Dice: ah, ¿será la Virgen María? Y dice: no, ella es la Inmaculada Concepción. Este fue el lugar en el cual el párroco creyó en las apariciones y a partir de ese momento se transformó en un padre para Bernardita, para la familia de Bernardita también. Vamos a entrar ahora al Cachot, la vivienda muy pobre a la cual vino a parar la familia de Santa Bernadette, la familia Soubirous, poco antes de las apariciones, cuando sus papás se arruinaron en el molino que tenían, tuvieron que venir a parar aquí, una antigua prisión. Aquí vivió Santa Bernadette todas las apariciones de la Virgen, en la pobreza más extrema. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuántas personas? Cuatro, en español. Gracias. Santa Bernadette apenas poco tiempo antes de la aparición pues fue confiada a algunos familiares, dos familiares diferentes. Al final a una especie de tía o señora más rica para que cuidase durante el verano los bueyes y las vacas, con la promesa de que le enseñarían el catecismo y le enseñarían francés. Y además pues descargarían la familia del gasto de alimentar a Bernadette porque estaban en un estado de pobreza muy profundo. Sin embargo, durante la estadía en esas familias, que Bernadette tuvo que alejarse de sus parientes que vivían aquí, ella llegó a ser inclusive maltratada por algunas de esas personas. No solamente abusaron de la confianza porque la pusieron a trabajar y no le enseñaron nada, sino que a la hora de enseñarle, cuando se vieron presionados para enseñarle catecismo o francés, llegaron a usar la violencia. Ella estaba en medio de sus sufrimientos cuando después retorna aquí al Cachot y entonces se dan las apariciones en Lourdes. Este era el Cachot propiamente dicho, este era el cuarto y al mismo tiempo la sala de estar y al mismo tiempo prácticamente todo. Aquí la familia Soubirous vivía su vida y para alimentar esta chimenea es que Bernardita fue al Gave para recoger un poco de leña seca a fin de poder combatir el terrible y humidísimo frío que hace aquí en Lourdes. El doctor Piño describe a Bernadette como una persona netamente francesa, pero con una mirada y una nariz españolas. Y de hecho, claro, en esta zona fronteriza con España siempre hay una mutua influencia de ambos países uno sobre el otro. Por lo cual ella fijaba muy profundamente las cosas, prestaba mucha atención, siendo que la mirada francesa normalmente es muy viva, muy rápida. Y esa una nariz también que, la definía como una persona que lo que se proponía lo llevaba hasta las últimas consecuencias, como demostró ser así a lo largo de su vida. Después de las apariciones, gracias a la intervención del párroco, el padre Pierre Amal, la familia Soubirous encontró un molino abandonado que pudieron, resucitar, de tal manera que aquí reprendió en nueva vida la familia. Aquí Bernadette estuvo algunos años antes de su reclusión en el hospicio, en el Hospital de las Monjas de la Caridad. En este antiguo hospicio, hoy en día Hospital de las Hermanas de la Caridad de Nevers, Bernadette vivió sus primeros años de, reclusión voluntaria aquí en Lourdes, lejos del ruido, de los peregrinos, de la gente, pero aún con el derecho de visitar la gruta y los parientes de vez en cuando. Fue aquí también que ella hizo, después de una catequesis, su primera comunión. Hemos llegado con el padre Carlos a la gruta para grabar algo sobre las apariciones que se dieron aquí, pero bueno, está como una especie de rito griego, la riqueza de la iglesia, padre, ¿no? No se sabemos si están cantando en griego, si están cantando en lituano, en polaco, pero una música, una melodía muy bonita. Están bien compenetrados, linda voz y bueno, creo que están ellos dos solos porque nadie les responde ni nada, pero bueno, vamos a esperar con paciencia, padre. Estamos ahora delante de la gruta de la Santísima Virgen María, donde ya se apareció a Santa Bernadette
Esta gruta nos recuerda muchísimas cosas, pero entre ellas sobre todo dos. La primera, por los cirios, las velas que ustedes ven aquí, el hecho de que una de los milagros que atestiguó la veracidad de las apariciones es que durante una de las apariciones Santa Bernadette sin querer puso su mano sobre la vela que sostenía, su mano izquierda sobre la vela que sostenía con la mano derecha. Y después de estar más de 15 minutos con la llama tocando su mano, no resultó quemada para nada. Y en segundo lugar, es el hecho de que aquí fueron las palabras de la Virgen: yo soy la Inmaculada Concepción. Pero ¿cómo la Virgen le dijo eso a Bernadette? Primero la Virgen tenía las manos puestas, estaba mirando a Bernadette, después abrió los brazos, miró hacia arriba, sonrió, después volvió a mirar a Bernadette y con los brazos abiertos dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. La Virgen hizo una pequeña ceremonia llena de distinción, de elevación, de sublimidad y de luz para revelar este título que le está tan en el corazón. Ahora, siguiendo los pasos de Bernadette, nos dirigimos a Nevers, donde ella partió después de haber sido convencida por el obispo de aquella ciudad, que era el director del Instituto de las Monjas de la Caridad, nacido en Nevers, para ser religiosa allí. Sor María Bernarda, Santa Bernadette, fue velada al mundo en este monasterio. Sin embargo, para sus hermanas, para las que la conocieron más de cerca, fue una luz puesta en lo alto de una mesa, como dice el Evangelio. No solamente por la piedad que ella dejaba transparecer o por sus buenos ejemplos, su caridad, su sonrisa, su buena disposición, su humildad, sino también por el don del discernimiento de los espíritus y el don de profecía. En cierta ocasión, estando ella enferma, ahí arriba en la enfermería, una novicia corpulenta, fuerte, robusta, vino a decirle: hermana, si usted se encuentra con Jesús en el cielo, rece por nosotros, interceda por nosotros. Y ella respondió: sí, hermana, lo haré, pero que conste que usted va antes que yo. Y de hecho esta novicia murió 3 o 4 meses después y ella vivió aún 9 años. A otra que le decía: vea, hermana, me echan de este convento porque no tengo salud para cuidar de los enfermos. Ella decía: no se preocupe, hermana, tiene usted vocación, irá usted a un convento pequeño y pobre. Y de hecho así fue. Esta hermana que salió de este convento le escribió desde el otro convento, San José de Cluny, diciéndole: se cumplió su profecía, estoy aquí en el convento pequeño y pobre. También, pues, Santa Bernadette sabía cuando la persona pues tenía que tomar una determinada vocación u otra, y continuamente rezaba para que las personas correspondiesen al llamado de Dios. Todo eso aquí, en este convento en el cual ella brilló como una lámpara puesta en el celemín. Vamos a acceder ahora a la capilla donde se encontrará el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Síganme. Contemplaremos ahora una gran maravilla de Dios, el cuerpo incorrupto de un lirio de pureza y de castidad. Ese lirio de pureza y castidad fue Santa Bernadette Soubirous. Ella, durante toda su vida, a pesar de haber sido protagonista de las apariciones de Lourdes, procuró esconderse a los ojos del mundo. Y he aquí que, menos de 50 años después de su muerte, al descubrir la intocabilidad de esta preciosísima reliquia, es expuesta para brillar a los ojos de toda la Iglesia. Aquella que se escondió en vida es mostrada después de su muerte a todos los peregrinos que quieran venir aquí a glorificar a Dios por las maravillas que hizo en ella. Y ahora vamos a poder rezar delante de sus reliquias, delante de su cuerpo incorrupto, por las intenciones de todos aquellos que asisten el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Bueno, y ahora algo muy impresionante, aprovechando que estamos aquí en oración, rezando por todos y cada uno de los que nos asisten, sus necesidades, sus seres queridos,
es decirles que aquí, en esta soledad en la cual nos encontramos ahora, se respira un aire de recogimiento impresionante. Parece que Santa Bernadette no propiamente está dormida, sino que está recogida en oración. En su cuerpo se ve toda su pureza, su humildad, su amor de Dios, su elevación, pero también ese don de oración, piedad y devoción que la caracterizó durante toda su vida. Las novicias decían que verla rezar el rosario era casi verla viendo a la Virgen. De tal manera ella se recogía y lo hacía con todo sin ninguna afectación. Se cuenta incluso un hecho simpático donde se muestra un poquito en una centella pues algo de su carácter pues jovial e incluso irónico, que ya vio una novicia andando por los corredores apoyada en otra con los ojos cerrados para mostrar recogimiento, y entonces le dijo ella a la novicia: oiga, abra sus ojos, que los ojos Dios los dio para tenerlos abiertos. Entre tanto, ella, que huía de la afectación, cuando se sumergía en oración, parecía que se envolvía de Dios y que la luz de Dios irradiaba en ella y desde ella a todas las personas que la contemplaban. Y así ha permanecido aquí, dándonos a todos la gracia de participar de ese recogimiento extraordinario que ahora, en este momento, pues para ella es la visión de Dios cara a cara. Cuando Santa Bernadette finalmente superó el periodo de su noviciado, fue admitida a los votos temporales de un año, hizo parte de una ceremonia que se realizaba en la capilla delante del obispo de Nevers, en la cual pues se daba una misión a cada hermana. Cuando llegó su turno, que fue el último, la superiora dijo: señor obispo, ella, no hay nada que darle a ella, siempre en el propósito de humillarla y de combatir su amor propio. Así que lo que hemos pensado es que podría ser asistente de la enfermera, porque es lo único que sabe hacer. Ella no sirve para nada. En francés se dice bon à rien, es buena para nada, o sea, no sirve para nada. Entonces el obispo, fingiendo que no sabía nada, evidentemente todo había sido combinado con él antes de la ceremonia, le dijo: Bernardita, ¿estás dispuesta a asumir esa función? Y dijo: sí, haré todo lo mejor, lo haré lo mejor posible para poder. Dice: bueno, entonces yo os doy un encargo, el encargo de la oración. Y es ahí que Santa Bernardita empieza a ser la ayudante de la enfermera. Posteriormente será ella misma enfermera, a pesar de ser también enferma, porque su titular, la hermana que se ocupaba, murió. Esto duró hasta que su enfermedad se agravó y entonces la designaron para ser la sacristana. Durante estos años que estuvo de enfermera dejó recuerdos inolvidables. Un celo por las demás impresionante. Ella se ponía siempre al pie de la cama, animaba, cogía de la mano como una hermana, como una madre. Transmitía muchísima alegría, estaba siempre contenta, siempre bien dispuesta, llevaba siempre una sonrisa, cosa que no era fácil porque ella también sufría, ella también era enferma. Pero también era muy disciplinada y exigía mucha orden. Cierta novicia que quedó enferma recibió de ella la orden de estar muy abrigada en la cama. Cuando ella se giró, esta aprovechó para bajarse de la cama, coger un libro, se volvió a acostar y quedó con los brazos y pues, la parte superior descubierta. Cuando Santa Bernadette le dijo, dice: eso es una devoción independiente, que no está sometida a la obediencia. Esa devoción no le puede dar gloria a Dios. Entonces la novicia se sintió reprendida y obedeció, se cubrió y se quedó allí esperando su turno. Entonces, por tanto, Santa Bernadette fue la enfermera que trajo el alivio de la caridad, de la sonrisa, de la buena disposición a todas las enfermas. Aquí murió también ella. Murió, como decía, en una de sus últimas palabras, como un grano molido. De tal manera sus enfermedades, que eran básicamente dos. La primera, la tuberculosis, que la fue, por así decir, acompañando y matando durante 9 años. Y un cáncer en la rodilla que le causaba dolores tan lancinantes que al final necesitaba pasar la mayor parte de su tiempo en un pequeño sillón que las monjas ponían a su disposición para que tuviese la rodilla doblada, de tal manera le causaba dolores. Santa Bernadette, pues uno de los aspectos fundamentales de su vida, recordándola,
es justamente el sufrimiento y el dolor. Todo empieza en Lourdes cuando la Virgen le promete que no la va a hacer feliz en esta tierra, sino en el cielo. Y ahí entonces se abre un camino de sufrimiento, de padecimiento, de dolor, que ella va a superar con gran fortaleza de ánimo y que la va a llevar pues hasta darse por completo. Muere diciendo las palabras: Jesús mío, cuánto le quiero, cuánto le amo. Cuánto le amo y cuánto le quiero, ¿por qué? Porque estoy sufriendo todo por él. Cuando ella llegó al convento le impresionaba mucho saber detalles duros de la vida de los santos. A veces los libros de aquella época eran un poco románticos y pintaban a los santos como seres un poco especiales que llegaban a esta tierra con una estrella, hacían milagros, tenían visiones, apariciones, prodigios, pero se olvidaban de contar el aspecto arduo, duro de la vida, que habían tenido que combatir sus defectos, que habían tenido que superar probaciones, que habían pasado por humillaciones. Cuando ella, leyendo algunos libros más serios de la vida de santos, veía ese aspecto, decía: esto es lo que a mí me anima. Porque yo saber que el santo tuvo visiones, apariciones, y ojo, que ella misma había tenido visiones. Pero dice, eso no, a mí no me mueve a la santidad. Lo que me mueve a la santidad es ver que el santo ha luchado hasta el último hausto. Y se puede decir que aquí Santa Bernadette conquistó, venció la última batalla. Como San Pablo podría decir, bueno, combatí el buen combate, guardé la fe, recorrí mi carrera, ahora dame el premio de la gloria. Santa Bernadette murió también diciendo: Madre mía, Virgen María, ten piedad de mí que soy una pobre pecadora. Derramó 2 lágrimas, cerró los ojos y descansó en paz. Este aspecto sufrido de la vida de Santa Bernadette nos recuerda que, como dice San Pablo, hay que pasar grandes tribulaciones para llegar a la gloria, al cielo. Y que no es porque la persona vio a la Virgen y porque la persona tuvo las alegrías de haber conversado con la Virgen, de haber contemplado su sonrisa excelsa, extraordinaria, que no tuvo que pasar por las agruras de esta vida, por las agruras de la enfermedad y del dolor. Al final, llegando los últimos días, tenía tantos dolores, que suplicó a la enfermera: por favor, dime un calmante. Esto para que veamos que los santos también son humanos, también sufren, también tienen nervios y también les duele. No son seres de otra naturaleza, solo que ellos se sobreponen al dolor por la esperanza. Antes de morir llegó el capellán para decirle si ella no quería ofrecer su vida a Dios. Y ella tuvo una respuesta de una cierta picardía, sentido del humor y genialidad, pero al mismo tiempo y sobre todo de muchísima fe. Le dijo: pero doctor, no se puede ofrecer algo agradable. ¿Usted cree que a mí no me gustaría morir, ir a ver al buen Dios? Eso para mí no es una tristeza, eso es motivo de alegría. Entonces el sacerdote le dijo: ¿usted está segura y confía mucho en la bondad de Dios? ¿Usted de alguna manera ya la conoció? Ella reflexionó durante unos instantes y dijo: sí, conocí la bondad de Dios, y esa bondad la conocí evidentemente en la mirada, en la sonrisa, en el cariño de la Santísima Virgen en Lourdes. Esa bondad de Dios hace que mi corazón esté siempre girado, esté siempre vuelto hacia la esperanza. Durante su convalecencia y su enfermedad vino una señora muy humilde con su hijita de 7 años a conocer a Santa Bernadette aquí. Peregrinó desde muy lejos, de Francia. La superiora, que no dejaba ninguna visita, pues en este caso tuvo pena. No dejó entrar a la mamá, pero sí a la hijita de 7 años. La niña, toda cándida e inocente, llegó cerca de la cama de Santa Bernadette y le dijo: señora, madame, la llamó así, madame, señora, ¿usted ha visto a la Virgen? Y dice: sí, la he visto. Y era guapa, era bella. Entonces Santa Bernadette dijo: era tan guapa que uno no ve la hora de morirse para volverla a ir a ver. Ese es un poco el resumen de todo el padecimiento tan glorioso cuanto escondido y silencioso de Santa Bernadette aquí en Nevers, que se coronó con su muerte, con su entrega completa del alma a Dios, y después con su cuerpo incorrupto, que también pues tendremos la gracia de contemplar y de venerar en unión con todos los que nos van siguiendo en esta retransmisión, en este programa del canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador.
Por todos celebramos la misa, por todas las intenciones, para que Santa Bernadette pueda atender y consolar a tantos enfermos, tantas personas necesitadas de un consuelo, de un alivio, sea desde el punto de vista psicológico, espiritual, en fin, para que ella se prodigue en consolar, siendo que ella fue de alguna manera probada con el abandono. Justamente los santos de aquello que son privados es en aquello que más pueden prodigarse. Como ella fue privada de los milagros de Lourdes, porque a ella no le fue hecho ningún milagro, ninguna curación. Fue privada de la compañía, por así decir, sobrenatural, porque ella fue probada con el abandono, pues es justamente ella una santa muy fuerte en interceder para hacer milagros de sanación, de curación, de todo tipo de cosas, y también una santa muy fuerte en la consolación, en el carisma de la consolación, de poder llegar cerca de los demás y de consolar. Recién llegada a Nevers, Bernadette, antes misma de superar los primeros pasos de la vida religiosa, se encontró en una de las recreaciones con esta imagen de la Santísima Virgen María, que era conocida por la comunidad como Nuestra Señora de las Aguas, Notre Dame des Eaux. Ella decía que de todas las imágenes de la Virgen que había visto, aunque ninguna satisfacía las expectativas que tenía después de haber conocido el verdadero rostro de María, esta, con todo, era la que más se le parecía. Por eso esta era como que la esquina de la consolación para una Bernadette que empieza su vida religiosa siendo duramente probada por las superioras que, con recelo de que ella dejase que el amor propio creciese en su corazón, la sometían a grandes humillaciones, como cada vez que estaba en la sala del noviciado tener que besar el suelo, en fin, dichos cortantes, picantes, tratos secos, duros, de la manera que ella pudiese adquirir la virtud de la humildad. Pues todo ese primer trecho de la vida religiosa lo haría a la sombra de esta imagen que, por el hecho de que en la época también pues tenía una fuente a sus pies, le recordaba su querida gruta de Lourdes, la sonrisa inefable de la Virgen María, y le daba fuerzas para superar esas primeras probaciones por las cuales tendría que pasar. Nos encontramos ahora en la capilla de San José, en el bellísimo jardín del convento de las Hermanas de la Caridad, siempre en Nevers. En esta capilla estuvo enterrada Santa Bernadette durante muchos años, hasta que finalmente, después de reconocer su cuerpo y encontrarlo totalmente incorrupto, lo trasladaron para veneración pública a la capilla del convento. En el año 1944, en los bombardeos de los aliados, aquí cayó una bomba, destruyó esta capilla, que fue después cuidadosamente reconstruida por las hermanas como recuerdo perpetuo de la presencia del cuerpo de Santa Bernadette aquí. Es interesante que justo en este lugar recordemos su muerte interior. En este lugar en que su cuerpo reposó, meditemos en ese morir a sí misma a la que fue llevada por la Santísima Virgen María, por así decir, en dos fases. Recordamos antes de todo, como preliminar, que en las apariciones ella tuvo que humillarse, beber agua fangosa, comer césped, justamente por los pecadores. Aquí la Virgen iría mucho más lejos en su corazón. Aquí la Virgen trabajaría el campo de su corazón para extirpar por entero la hierba mala del amor propio y para plantar la semilla de oro del amor de Dios, que daría lugar después a su entrega generosa al prójimo y a su amor dedicadísimo a Dios. En el convento la lucha contra su orgullo tiene dos fases. La primera, con la ayuda efectiva de las superioras. Esto se da sobre todo en la segunda fase del noviciado, visto que siendo novicia ella casi muere, llega a recibir la unción de los enfermos, en aquella época la extrema unción, llega a hacer los votos, su profesión solemne, recibir el velo, pero ella como que se va pero no se va. En un momento de éxtasis, ella ve que llega a las puertas del cielo y Dios le dice: vuelve, no es tu hora, tienes que seguir luchando. Entonces, después de haber recibido la unción de los enfermos, el viático, la comunión, haber hecho los votos, en un momento de recogimiento, ella dice: no muero hoy, Dios me ha dicho que vuelva. A partir de esa vuelta, la maestra de novicias empieza a tratarla muy duramente, al punto de que ella
que era muchísimas veces acusada por sus faltas, pequeñas faltas contra la regla, etc., llegar a decir que no dejó una baldosa del convento sin besar, porque cuando la superiora la reprendía tenía que arrodillarse y besar el suelo en el lugar donde estaba. Fue reprendida tantas veces que no dejó una baldosa del suelo sin besar. Ella lo soportó con un buen ánimo impresionante, porque no veía detrás de esas actitudes de la superiora sino un designio de Dios para purificar su alma. Lejos de ella el resentimiento, la rebelión, ella reprimía todos esos movimientos y hacía prevalecer la fe de que por medio de aquella superiora Dios estaba puliendo y lijando su alma. La segunda fase, ya algo más interior. Ella de tal manera interioriza su deseo de humildad que se acentúa mucho una tendencia que tuvo desde que entró al convento: el deseo de eclipsarse, el deseo de desaparecer, el deseo de apagarse. Y esto se ve sobre todo en la fase en que ella pues es sacristana. Como se dijo antes, dado el progreso de su enfermedad, no pudo ocuparse más de la enfermería, entonces la dejaron como sacristana. Ella se preocupaba con un celo impresionante en mantener pues todos los objetos litúrgicos en el estado de limpieza, perfume más excelente, y también cuidaba de las flores, poner las flores a los altares, cosa que ella hacía con muchísimo cariño y buen gusto. Era una gran artista para preparar estas flores. Pues bien, durante esa fase ya estuvo más expuesta al público, porque estando en la enfermería, las personas que venían al convento ni la encontraban ni la veían. Sin embargo, estando en la sacristía, pues estaba más accesible a la gente. Pero ella se escondía continuamente. En cierta ocasión, una señora le preguntó a ella: hermana, por favor, hágame conocer a la hermana María Bernarda. Y ella dijo: muy bien, muy bien. Se dio la vuelta y se fue. Como no volvía, esta señora abordó a otra señora y le dijo: por favor, hermana, se lo he pedido ya a la hermana anterior, pero se lo pido también a usted. Tráigame a la hermana María Bernarda para que la conozca. Y él dijo: señora, era aquella hermana a la cual usted se dirigió primero, y no espere usted que vuelva, porque ella no volverá. Así ella usaba todo tipo de estratagemas para esconderse. En una ocasión colocaron a unas hermanas, unas novicias que habían llegado de otro convento, a la salida de la sacristía para que la viesen salir. Ella, cuando las vio, primero pensó en salir por otra puerta y le comentó a una hermana, le dijo: estas han venido a verme como si yo fuese el monito del circo. Y iba saliendo por la otra puerta cuando dijo: bueno, si Dios quiere que yo sea el mono del circo, pues voy a hacerlo. Entonces salió al lado de aquellas novicias fingiendo ignorarlas, para que las novicias la pudiesen ver. Es por tanto un camino que la lleva a una humildad extrema, como veremos, al punto de morir diciendo: ten piedad de mí, madre mía, que soy una pobre pecadora. Este camino de muerte interior, que empieza en Lourdes y culmina aquí, es un camino también de nacimiento interior, porque a medida que Sor María Bernarda muere a sí misma, va naciendo plenamente a un amor de Dios radiante como un sol. Miren con atención, aquí tenemos el sillón en el cual murió Santa Bernadette. Y antes de morir dijo, entre una de sus varias frases: no me olvidaré de nadie. Entonces recurramos siempre a la intercesión de ella. Nos está esperando. Al final de este viaje, las reliquias de Santa Bernardita nos hablan en silencio, recordándonos la humildad y la fe de una joven que a través de su sufrimiento se convirtió en testigo de lo divino. Las aguas de Lourdes, al igual que su mensaje, siguen siendo un faro de esperanza para millones de peregrinos católicos. En su presencia, la historia de las apariciones perdura, invitándonos a reflexionar sobre la fuerza de la espiritualidad y la luz que brota incluso en los momentos más oscuros. Que esas aguas de esperanza, al igual que a los enfermos en Lourdes, nos ayuden a curar nuestros males físicos, pero sobre todo espirituales. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.